Bien, hermana Sally, en esta oportunidad tenemos un trabajo de historia de la Iglesia con el tema del Concilio Vaticano II, pero en concreto nuestro tema es el impacto de la pastoral en América Latina, ¿no? Y como ustedes, ¿no?, bastante tienen en este campo especialista en la pastoral, entonces nos gustaría que nos comente, como testimonio nos sirva, ¿no?, cuáles fueron, digamos, los impactos que se dio en la pastoral como tal en América Latina. Bueno, como ustedes saben, el Medellín fue la asamblea de todos los obispos de América Latina de cómo aplicar el Vaticano II a América Latina. Y era en esta asamblea que ellos realmente miraban la realidad del continente. Y no es que no hubo trabajo con los pobres antes, hubo. Siempre la Iglesia ha tenido, pero con el empuje de Medellín era la opción de los pobres, era la idea que este es donde vamos a concentrar como iglesia, ¿no?, en todo América Latina. Y como resultado de esta llamada, de este empuje, muchas congregaciones empezaban a cuestionar su presencia, vamos a decir, en colegios, en hospitales, pero más que eran para gente pudiente. Entonces empezaban a buscar en cada país donde hay más necesidad. Y por ejemplo, en mi propia congregación, tuvimos hermanas enfermeras que trabajaban en el hospital militar. Cuando terminó el contrato, ellos no renovaron su contrato en 72, sino se fueron a la sierra. En dos lugares, en Puno y en Apurímac, fueron las hermanas para trabajar donde no hay médicos, no hay enfermeros, no hay nada, ¿no? Y nosotros tuvimos dos colegios, uno en Chimbote y uno en Ica. La misma cosa pasó. Las hermanas optaban para ir y trabajar más en los pueblos jóvenes, más en la parte rural de Ica. Y era el impacto fue que realmente muchas congregaciones empezaban a trabajar insertas en realidades de pobreza. Y hablo de mío, pero mío es uno de muchos que han hecho esta opción. Entonces era un cambio, yo diría, radical, porque era tan extensivo y porque era tan unido, no en toda América Latina, no era una diócesis, no, era toda la iglesia. Y en 79, cuando Puebla llevó a cabo y dijo renovó opción preferencial por los pobres y opción por los jóvenes, porque la población de América Latina es tan grande, también renovó y empujó más esta vivencia. Entonces el efecto en la pastoral de Vaticano II, por medio de Medellín y Puebla, era un impacto muy fuerte para América Latina, a mi parecer. Bien, entonces podríamos decir que la pastoral entonces consistía o se entendía en llevar la palabra de Dios, digamos, hacia los pobres, la identificación, pero yo creo que también están las acciones como tal de la iglesia, ¿no?, como la pastoral. Yo pienso que en el sentido porque en el Vaticano II, uno de los cambios grandes era la idea que la vida religiosa, el sacerdocio, no es el único camino a la santidad, que todos los bautizados es camino. Entonces enfatizó mucho el papel de laicos. Entonces en este movimiento empezó a formar, a tener mucho más participación de laicos en América Latina. Entonces tú tienes programas en las parroquias, por ejemplo, que básicamente llevan a cabo los laicos, no es solamente religiosos, ¿no? Tienes algo como catequesis familiar que involucra a los padres de familia, involucra a los animadores. Es el laicado asumiendo su papel, como decimos en Aparecido, discípulos y misioneros en la iglesia. Entonces yo diría mucho más laico, no era la exclusividad de religiosos, religiosas. Opción por los pobres o inserta pastoral dentro del barrio, dentro del campo, dentro de lugares donde más. Era como un cambio de concentración. Y había también, yo pienso en la pastoral, varias diócesis que han tenido como pastoral como el surandino.
¿no? Habían en el principio algo como 7 diócesis, todos sus documentos salieron igual, sus marchas, sus luchas, había coordinación entre estos obispos y clérigos. Entonces había de la colegialidad también, que es fruto de Vaticano II. Bien, una última pregunta. Si bien América Latina se caracteriza por la diversidad de culturas, ¿no? Y de hecho, desde esta perspectiva, la pastoral en América Latina, de hecho, ha sido un proceso y seguirá siendo un proceso porque tiene que adaptarse a nuevas culturas, ¿no? A las nuevas formas de entender en América Latina, que es diverso. Sí, entonces, también se creó, digamos, métodos, que en cada signo se va creando los nuevos métodos, ¿no? ¿Podría explicarnos más o menos cuáles son, digamos, estos métodos? Yo pienso que, todo de la inculturación, ¿no? Es de ir conociendo las culturas, y no solamente conociendo, respetando y incorporando en la liturgia, en la manera de presentar, en el idioma que usan, más y más la idea de que para que los mismos indígenas, las mismas personas, están en su propio idioma, ¿no? Por ejemplo, la Biblia en quechua, la Biblia en aymara, la Biblia en las lenguas de la selva, ¿no? Liturgias que adaptan expresiones de ellos. Y fue algo que también era parte del cambio, y en Santo Domingo era un énfasis muy fuerte, ¿no? Por parte de la Iglesia de América Latina, todo el énfasis en la inculturación. Entonces, esta sensibilidad es muy importante, ¿no? Y es cuando miramos la historia de la Iglesia, cómo ha sido cuando vino hace 500 años los misioneros y cómo no respetaban la cultura que existía aquí. Y ahora hay mucho más, ojalá, hay mucho más respeto y incorporación de la cultura en las expresiones. Bien, entonces la iglesia que se vio, ¿no? Una iglesia pobre en medio de los pobres, un tema muy importante también en la pastoral. Sí, e inculturado. Inculturado, de paso. Las diversas culturas que existen. Y bueno, entonces, en todo caso, la pastoral como tal es de llevar el mensaje de la palabra de Dios, llevar ese acontecimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí. Pero, digamos, adaptándose, ¿no? a las nuevas formas de vivir, de los signos de América Latina. Y nuevas culturas que están surgiendo hoy. Porque es otra, no solamente de indígenas, hay otras culturas que existen. Entonces, hermana Sara, muchas gracias. De nada.